la industria de los videojuegos, escuchamos constantemente sobre despidos, recortes, reorganizaciones o derivados, como si fueran simples estadísticas. Números que se repiten y desaparecen sin que nos detengamos a pensar en las personas detrás de ellos. Si bien, no a muchos les pueda interesar esto, el día de hoy me gustaría tocar un tema similar a esto dentro de la franquicia de Scott Cawthon. Hoy vamos a hablar sobre lo ocurrido en Stillwell Studios, el estudio detrás de Security Breach, Hellpointer, y su más reciente título, Secret of the Mimic. Ha abarcado la situación con los más recientes despidos inesperados e injustos dentro del Departamento de Aseguramiento de Calidad. Por lo que me gustaría que esta información se llegue a compartir porque es un caso ciertamente impactante. Hace unos días, el departamento de Stillwell de QA, o en español, el aseguramiento de calidad, la columna vertebral que garantiza que los juegos funcionen correctamente sin que pierda la calidad en general de los proyectos, sufrió un recorte inesperado. Toda esta información sería traída gracias a una publicación hecha en Twitter por el usuario Loohead, líder del departamento y artista social del estudio. A este usuario lo llamaremos Rina para mayor facilidad de comprensión. El tuit publicado diría lo siguiente. Lamentablemente, la mayor parte de mi departamento en particular ha sido despedida. Todo el equipo con el que trabajé y dirigí durante muchos años, mi mentor y amigo cercano, se ha ido. Es un mensaje breve, pero que no pasaría por alto, dado que alertaría a un sector de la comunidad angloparlante, donde mostrarían su empatía y en cierta forma, una notable confusión. Después de esa publicación el usuario Fritzy haría un post mencionando lo mismo, para que la información del post original llegara a más personas, cosa que consiguió. Sin embargo, no todas las personas mostrarían su empatía dado que se hizo notar fue un usuario que cuestionaba la cantidad de testers internos. Stillwell no cuenta con muchos testers de control de calidad. Subcontratan el trabajo a Single Studios y Amber Studios. No pueden despedir a los empleados que no tienen. Este comentario el usuario lo fundamentaría con base a lo visto en los créditos de Secret of the Mimic, puesto que, a sus propias palabras, Stillwell solo cuenta con 9 evaluadores de control de calidad internos, pero también realizan otras tareas y no se someten exclusivamente a pruebas de control de calidad. A lo que vendría de nuevo Rina respondiendo lo siguiente. ¿Por qué le restas importancia? Los externos son para traducciones y soporte que van y vienen hasta el lanzamiento. Nuestro equipo interno estaba formado por 14 personas. Ahora somos 3. Los 14 llevan más de un año, la mayoría 3. Por cierto, no vuelvas a difundir información errónea sobre algo que no conoces. No estoy enojada. Te ayudaré a entenderlo. Estos testers externos nos ayudaron en algún momento, pero no pierden su trabajo cuando reducimos el soporte. Simplemente regresan a su empresa y trabajan para otro cliente. Mi equipo perdió su trabajo, sin más. Por lo que ahora el panorama de la situación quedaría de la siguiente manera. Internos despedidos, externos regresan a su empresa. Posteriormente a esa situación, Rina publicaría un video para aclarar mejor las cosas. En su video, con una duración aproximada de 8 minutos, se le ve hablando a cámara con la voz entrecortada, deteniéndose varias veces, sosteniendo la mirada y conteniendo las lágrimas. Desde el inicio deja claro algo importante. Hola. Siento que debería venir aquí a hacer un video directo para hablarles de lo que publiqué antes en mi cuenta. Grabé un video más temprano, pero se sentía muy crudo y emocional, y no quería verme a mí mismo así, ni que ustedes me vieran así. Ella asegura que no se trata de control de daños, ni de buscar simpatía. Solo quiere contextualizar lo que sucedió, educar un poco a quienes comentan y ofrecer claridad. Rina aclara algo fundamental. Ser despedido por un layoff no es lo mismo que ser fired. Un layoff suele ser un recorte estructural o económico, mientras que ser fired puede implicar un rendimiento o problema individual. Hoy publiqué que la mayoría del departamento de K fue despedido. Y quiero aclarar, no fui una de esas personas. Desde entonces he sentido una especie de culpa del sobreviviente. Aquí es donde podemos ver uno de los lados más humanos detrás de estas personas. La sensación de responsabilidad por los que se quedan, la mezcla de gratitud y tristeza, el peso de ver cómo se rompe una familia laboral. When my 10 testers and my fellow QA manager got laid off, they don't have their jobs anymore. That's just how it is. And
En el equipo interno de QA de Stillwell, de 13 testers, 10 fueron despedidos. De los 3 jefes de QA, uno fue promovido, otro despedido, quien además era su mentor y amigo cercano durante 5 años, y Rina quedó como última responsable junto a 2 personas más. Testers despedidos habían estado aquí al menos un año. La mayoría más de 3 años. Algunos, incluso, el mismo tiempo que yo, 5 o 6 años. Mi equipo había permanecido unido en todo tipo de proyectos. En el video recuerdo cómo ella comenzó como tester recién egresada de la universidad, sin experiencia, y cómo su mentor la guió durante 5 años hasta convertirse en líder. Yo era recién egresada de la universidad, sin experiencia, sin saber lo que hacía. Y él me enseñó todo durante 5 años. Muchos fans habían visto los créditos de los juegos y asumieron que Stillwell no tenía tantos testers internos. Aparecían nombres de Amber Studios o Single Studios, lo que generó confusión. Aquí Rina explica con claridad. Los testers externos son contratados temporalmente por otras compañías para ayudar en momentos clave, como lanzamientos o localizaciones. Cuando termina su contrato, regresan a su empresa madre. En cambio, los testers internos, que son parte del equipo fijo de Stillwell, perdieron su empleo por completo. Esta distinción es crucial para entender la magnitud del impacto. No se trataba de cambios temporales ni de rotación habitual, era la desintegración de un equipo humano consolidado. El video también refleja un aspecto humano, la culpa del sobreviviente. Quien queda en un equipo reducido siente tristeza y responsabilidad por quienes se fueron. Mi equipo fue despedido entre el viernes y el lunes. Ahora quedamos solo 3. He visto comentarios criticando la empresa, y quiero decir algo, los despidos pasan todo el tiempo en esta industria. Pasa muy seguido. Sí, apesta. No debería ser normal, pero lo es. Uno cree que nunca le va a pasar, especialmente cuando tienes un trabajo estable durante varios años. Pero la probabilidad nunca es 0. Es un mensaje que puede sonar muy directo y hasta en cierta forma duro, pero realista. La industria de los videojuegos no siempre protege a quienes han dedicado años de esfuerzo. Al final, Rina deja un mensaje para sus excompañeros, el cual deja ver su lado más humano. Cuando vean a mis excompañeros allá afuera, recuerden que siempre serán mi equipo. Trátenlos bien. Muchos de ellos son muy creativos. Algunos son artistas, otros hacen música, otros modelan y texturizan, algunos transmiten en vivo. Si necesitan algo de eso, por favor denles apoyo y mucho cariño. Yo estaré bien de alguna forma, pero deberían enfocar su energía en asegurarse de que ellos también estén bien y se sientan valorados. Los despidos no son solo números. Son historias fuertes, familias laborales que se deshacen, sueños que cambian de rumbo. Pero también son recordatorios de que la industria, aunque apasionante, es frágil y exige resiliencia. Lo que hace que todo esto duela aún más es la incongruencia de la administración. En una entrevista del 2024, donde Stillwell afirmó: We have a good number, we've got like 90 people and we're not letting anyone go, which means we have work for 90 people. Una declaración que choca con la realidad que recientemente han mostrado. Esto es tristemente, un recordatorio doloroso de que algunas veces, las decisiones administrativas no reflejan el esfuerzo, la lealtad ni la dedicación de quienes sostienen los proyectos día a día. Este video no busca juzgar ni condenar, sino visibilizar la experiencia humana detrás de un recorte de personal, y recordar que detrás de cada juego de la franquicia de Five Nights at Freddy's, hay personas que dedican años de su vida, no solo a un proyecto, sino a un equipo que al transcurso de los años, se convierte en una familia. También me gustaría hacer conciencia de esto, ya que mientras estaba trabajando en el video, me llegué a topar con más personas que simplemente se la pasan despreciando el trabajo de verdad y con el corazón, por lo que me gustaría que, al menos, mi comunidad como siempre, demuestre madurez, un juicio adecuado, y ante todo, respeto. Este video es un poco más express, pero no quería quedarme sin hacer nada mientras estos casos únicamente se quedan dentro de una sola plataforma. Recuerden valorar a quienes hacen posible lo que jugamos. Sin nada más que decir, quiero mandarle un saludo a Turquesa Universe por ser miembro del canal Nivel Maxito, muchas gracias. Igualmente un muy cálido y caluroso abrazo a Black Cat, Gordo Imperial, Sally Developer, Sapphire Nuguaya Bazukaz por ser miembros del canal Nivel Entrevistador, muchas gracias de verdad por confiar su dinero en mí. Igualmente, quiero mandarle un saludo a todas las personas que le dieron retweet a mi último post de video en Twitter.
Igualmente un saludo a Pirur, Jorge y a Hiche por los super gracias de los vídeos pasados, la verdad su apoyo me ayuda a impulsar mucho mis proyectos. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero que te haya gustado el video. Muchas gracias por ver y adiós.